de este informe que hemos sacado a principios de año y que viene un poco pues a enlazar y a explicar también el boom de este modelo intensivo que tanto ha recargado Samuel, el tema de la subvención y de las políticas, ¿no? Y creo que esa es esencialmente una de las claves de por qué la soja, en nuestro informe trata de, bueno, se llama o a soya o pescozo, y por qué tiene ese vínculo tan estrecho la soja precisamente con este modelo, porque forma parte de esos insumos de la alimentación, de la ganadería en intensivo, que ha permitido pues abaratarlo. ¿Por qué ha permitido abaratarlo? Bueno, pues en primer lugar porque la soja por sí misma tiene un poder nutricional, es un aporte de proteínas muy alto y lo que se suele utilizar para los piensos, para la alimentación animal, no es el haba completa, sino que es una vez que tú le extraes el aceite, pues lo que te queda, que se llama torta de soja, eso que es en principio un subproducto, pero que al final es tan rentable como el producto en sí, como la propia haba. Cuando pensamos en soja, normalmente en España, en Europa, no pensamos en alimentación humana, ¿no? Normalmente tú andas por la calle y la gente no piensa que a lo mejor comiéndose pues 100 gramos de pollo está comiendo casi 100 gramos de soja, ¿no? Que es la soja que se ha utilizado para alimentar a ese pollo, ¿no? Y sin embargo para alimentación humana pues se dedica en torno al 6% de toda la soja que se produce en el mundo, un 13% es el aceite que va dedicado también a la industria alimentaria, pues sobre todo en alimentos procesados y demás, y el resto de producción de soja del mundo es para usos industriales, ¿vale? Y de esos usos industriales la mayoría es en forma de aceite, pero ese subproducto que nos quedaba, que es la torta, pues se encontró la manera de valorizarlo hasta el punto que hoy es un producto estrella, ¿no? ¿Cómo llega todo esto a Europa? Porque en Europa no producimos soja, no forma parte, ¿no? de nuestra tradición. Bueno, pues en los años 60 precisamente esas políticas, una de ellas el GATT, un acuerdo comercial muy importante de los años 60, lo que permitió fue que se importara soja a bajo precio porque se quitaron los aranceles, ¿no? Y eso, combinado con que la política agraria común, la PAC, a lo que ha ido subvencionando es el forraje, pues era una combinación perfecta. Por un lado tenías un forraje que más o menos se ha mantenido, más o menos, la producción subvencionada, y importabas esa otra soja que necesitabas para complementar la alimentación, sobre todo en el caso de los animales que no son rumiantes, porque el rumiante pues, es capaz de transformar un poco la celulosa, ¿no? Y aprovechar los nutrientes, pero los monogástricos no, entonces esos necesitan un aporte mayor. Entonces eso ha permitido tener, bueno, pues una fuente de alimentación barata y que a la vez, digamos que han ido creciendo a la vez, ¿no? El crecimiento de la fabricación de piensos con el aumento de la ganadería industrial, porque tenían esa posibilidad. Esto al final, aquí hablabas de ganaderos, ¿no? Y es verdad que no vamos a responsabilizar a los ganaderos, pero pensamos que bueno, pues que es un señor ganadero que hace un esfuerzo económico para tener su granja, pero es que el modelo que tenemos actual, al final, ese ganadero forma parte de una cadena en el que quien está por encima del ganadero, que además no asume responsabilidad medioambiental de todos estos vertidos que estábamos hablando de purines, pues suelen ser grandes empresas para empezar, los sectores, no solamente en el sector de la alimentación, y bueno, pues también cooperativas que han crecido. En Galicia tenéis uno de los ejemplos más claros que hay en el Estado español, que es Coren, ¿no? Y si analizáis un poco la historia de Coren, pues empieza también ahí un poco en los 60-70 a evolucionar así, ¿no? Tienen fabricación de piensos, integran toda la cadena, ¿no? Tienen la fabricación de piensos, tienen esas granjas que están en modelo de integración a las que les facilitan pues los insumos, facilitan, no gratis evidentemente, ¿no? Sino que les facilitan en el sentido que les dicen un poco, ¿no? Bueno, pues tienen que consumir esto, qué raciones, qué dieta tienen los animales y demás,
a cambio de que, bueno, pues a cambio de que al final te voy a, digamos, garantizar que toda tu producción va a salir al mercado, ¿no? Que yo me imagino que eso, pues para cualquier ganadero es siempre una seguridad, ¿no? De todo lo que estoy produciendo voy a terminar vendiéndolo. Pero claro, al final tú simplemente eres un asalariado, ¿no? de esa empresa, ¿no? que te está un poco indicando. Tú no controlas tu producción, te están diciendo cómo tienes que producir y encima tú sí que asumes la responsabilidad de el impacto ambiental, la asumes. Habría que ver también luego, bueno, el tema del número de cabezas de ganado que tienes, si por ley tienes que asumirla o no tienes que asumirla, pero sí que es verdad que como tú eres el que está contaminando, en ese caso, en caso de tener que asumirla, desde luego serías tú, no es la empresa o el holding de empresas o la cooperativa que está por encima, ¿no? Ella, en ese caso, no está en un segundo plano y en realidad sí está siendo la responsable porque está promoviendo ese modelo, ¿no? Es ya el impacto que tienes cuando ya estás, bueno, pues en el territorio, pero es que antes de llegar ahí a la granja tenemos en el caso español, que es un poco excepcional dentro de la Unión Europea, porque es el primer fabricante de piensos de la Unión Europea. En el año 2019 España fabricó 37 millones de toneladas de pienso y esto se explica porque en gran parte hay fábricas en el territorio de las multinacionales que molturan la soja. En España tenemos a 2 de las 5 grandes de todo el mundo, que son Bunge y Cargill. Aquí en Galicia tenéis una, en Coruña. Y entonces, estas funcionan igual, pero con los productores de la soja, ¿no? Ellos son los que les indican pues qué tipo de semillas hay que plantar, se encargan un poco de facilitar, ¿no? Todo el tema de insumos y demás, se encargan del transporte, entran en nuestro caso en la península a través de puertos de Coruña, Bilbao, Barcelona, Tarragona, Cartagena, Málaga y Huelva. Y ahí mismo, incluso en algunos casos, tiene la propia fábrica en las instalaciones del puerto, que eso también es, bueno, pues un mundo aparte, ¿no? Pero que es verdad que estas empresas se vuelcan un poco, ¿no? En que las infraestructuras funcionen bien, porque a ellos les interesa, ¿no? Y ahí sí se produce la primera parte del modelo, ¿no? Ahí empieza la cadena, que yo os lo he empezado a explicar un poco enganchando con la granja, pero ahí empieza la primera parte de la cadena, ¿no? Donde se separa el aceite de lo que es el haba, se extrae y ahí tenemos la torta, y de ahí la torta ya pasa a las fábricas de pienso, que normalmente, por el tema de costes que tú también has mencionado, Samuel, pues suele estar lo más cerca posible normalmente de donde están las granjas, ¿no? Si fijáis en el mapa de España, ¿no? Tú ves un poco que donde hay fabricación de pienso es una zona cercano, hay granjas, ¿no? Sobre todo, bueno, pues en Cataluña, aquí en Galicia también tenéis, pero es verdad que no está tan concentrado, mejor, pues como puede ocurrir en Cataluña, en Castilla-La Mancha o Andalucía. Y ahí es un poco, pues toda la dinámica, tienes ahí, pues eso, pues esas empresas que ya tienen toda la cadena, han ahorrado costes, tengo mi fábrica de piensos, tengo mis granjas integradas y luego tengo mi fábrica de transformación de esa carne y mi marca, ¿no? Que en algunos casos pues es la misma, como ocurre en el caso de Coren, y en otros no, pues tienes el Grupo Fuertes, que al final la marca es el Pozo, por ejemplo, una de sus marcas. Al consumidor final le llega la marca, pero no sabe todo lo que hay detrás, ¿no? Y todo lo que hay detrás es desde la fabricación del pienso, ¿no? En el informe, aparte de esto, luego, bueno, pues hablamos también de otros impactos. Estos son los impactos que tiene nuestro territorio, pues de contaminación de aguas, de malos olores, principios de enfermedad, por supuesto contaminación del suelo, pérdida de biodiversidad, empobrecimiento del suelo, pero es que además el impacto muy fuerte que también tiene esto es que en los lugares de producción, normalmente Sudamérica, en el caso de la soja, se está produciendo una deforestación brutal, porque para cultivar toda esta soja, normalmente el proceso de deforestación primero empieza la madera, se aprovecha la madera que se puede. Luego entra el vacuno normalmente, en el caso sobre todo de
de Brasil, de Argentina también, pero Brasil es una de las mayores productoras del mundo de vacuno, y luego entraba la soja. Pero lo que ha ocurrido es que incluso la demanda tan grande de soja lo que ha hecho es desplazar, o sea que empuja, para entrar en este territorio, empuja al vacuno para que se vayan a otros territorios, con lo cual hasta indirectamente va deforestando, ¿no? Porque va empujando a mover a ese vacuno se va a otro sitio donde también tienen que deforestar para que entre el vacuno, ¿no? Entonces la producción es tan brutal que está produciendo hasta de un modo indirecto deforestación, ¿no? Sobre este problema no había ningún tipo de regulación. La Unión Europea es la segunda en el mundo importadora de deforestación, ¿no? De productos que para materias primas que para crecer se deforesta. La soja es una de ellas, pero podemos pensar en el cacao, en el café, en el maíz, en el caucho, en la caña de azúcar. Prácticamente el sector de la alimentación, está la madera también, pero el sector de la alimentación está de lleno. También no es el caso de España, pero sí el caso de otros países europeos, la carne, ¿no? Porque en España tenemos mucha producción, pero en otros países no es así, ¿no? Entonces, bueno, pues se plantean regular este tema, ¿no? Y bueno, pues ahora mismo se está trabajando en un reglamento para frenar la deforestación de, entre otros, la soja, pero también todos estos productos que hemos mencionado, que a priori es una buena noticia, pero pues como todas las regulaciones nace ya con algunos defectos que ahora mismo pues se está peleando para que se solventen, ¿no? Que uno sería precisamente que solamente se protegerían bosques, pero es que no se deforestan solo bosques, se deforestan otros ecosistemas que también tienen zonas boscosas, aunque no se consideren bosques per se, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Brasil, insisto mucho en el caso de Brasil porque es el que más está afectado por la importación que hacemos desde España, ¿no? En España se importan alrededor de 6 millones de toneladas de soja. En el año 2019, 2 millones venían solamente de un bioma que no está catalogado como bosque, que es el cerrado, es una sabana, pero que tiene zona boscosa, ¿no? Y es una de las zonas en las que se está deforestando más precisamente por la soja, ¿vale? De las importaciones que hace Europa de productos agrícolas y ganaderos, el 47% es de soja y de que esté asociada con deforestación. O sea, porque en realidad no hay ninguna manera hasta ahora de garantizar que no está asociada a deforestación, porque las certificaciones que existen, bueno, aquí no sé si vamos a hablar mucho de eso, pero bueno, no garantizan nada, porque al final toman parámetros muy concretos, pero no hacen un seguimiento real. Son certificaciones que en muchos casos ha creado la propia industria, con lo cual, bueno, son juez y parte, con lo cual pues, es evidente que no se van a poner la zancadilla ellos mismos, ¿no? Con lo cual, hoy por hoy, prácticamente todo lo que se está importando proviene de deforestación, ¿no? Y luego, bueno, pues ya un poco más entrando en materia en el informe, pues también hablamos un poco de qué alternativas podría haber a esto, ¿no? Y efectivamente la alternativa no pasa simplemente porque se regule. Regular es muy importante, que se haya un control y mucha trazabilidad, desde luego, pero tiene que ir en asociación con otras políticas. Por supuesto, hay que revisar la PAC. Esto nos daría para otra jornada, seguramente, pero también hay que revisar esos acuerdos comerciales que tiene la Unión Europea, porque es evidente que si lo seguimos manteniendo, lo único que podremos hacer, por ejemplo, con un reglamento como este, que trata de frenar la deforestación importada, es trasladar el problema o a otras materias primas o a otros lugares, pero si no atajamos el problema de base, que va a ser por qué necesitamos deforestar, y para eso hay que ver un poco estos acuerdos comerciales, por qué los tenemos, revisar también nuestro sistema alimentario, ¿no? Si al final estamos produciendo 7 millones de toneladas de carne en este país y solamente consumimos 2, y eso consumiendo 3 veces más de las cantidades
recomendadas desde un punto de vista saludable, pues es evidente que no estamos produciendo por un problema de soberanía alimentaria, estamos produciendo por una cuestión mercantil para poder exportar. Somos el primer exportador de porcino a China ahora mismo, ¿no? Entonces hay que revisar eso, y sí es verdad que hay que trabajar también con el consumidor. El consumidor tiene que tener una conciencia, pero creo que tampoco podemos poner todo el peso en el consumidor. Creo que hay que informar al consumidor, o sea, que a lo mejor pensar en formas de, pues no sé, ahora un poco con el tema de la polémica, ¿no?, de las macrogranjas, se planteaba pues hacer esa diferenciación de carnes, ¿no?, que el consumidor sepa lo que está comprando y lo que pueda elegir, ¿no? Pero también es verdad que a lo mejor hay que impulsar políticas que fomenten, ¿no?, que conciencien y que fomenten, primero, pues, reducir ese consumo de carne, de lácteos, que no los necesitamos para estar sanos, fomentar otra alimentación más basada en proteína vegetal, en legumbres autóctonas, para evitar seguir impactando de esta manera. Y a nivel ganadería, pues hombre, pues sí, evidentemente apostar por una ganadería extensiva precisamente por todos los beneficios que tú comentabas, ¿no? Tiene beneficios sobre la biodiversidad, el frenar incendios es un beneficio cada vez mayor, teniendo en cuenta en el momento de cambio climático que estamos, cada vez es un riesgo mayor. En Galicia lo sufrís constantemente, sabéis bien lo que es eso. Aparte de eso, enriquece el suelo, proporciona materia orgánica al suelo, fija población al entorno rural, que eso es una parte muy importante, y también sirve, bueno, pues para el aprovechamiento de esas zonas que no pueden dedicarse a otros usos agrícolas, que bueno, es todo lo que ha explicado Samuel, ya él con el conocimiento de la práctica total. Y que sería, bueno, pues un poco la alternativa, evidentemente nunca pensando en que esta alternativa es en tenerlo en el mismo número de cabezas que ahora tenemos en intensivo, ¿no? Es imposible, pero en realidad intensivo es simplemente un modelo, pues eso, un modelo económico que está apoyado por políticas, ¿no?, tanto de consumo como subvenciones, ¿no?, que se están dando. O sea, lo que no es normal es que se esté subvencionando desde desarrollo rural, pues que se implanten determinado tipo de granjas, ¿no? No tiene ningún sentido. Y bueno, pues así a grandes rasgos es un poco de lo que trata el informe.